Hola amigos, bienvenidos a Radar Tricolor, donde hacemos el análisis de nuestros jugadores jugando en las mejores ligas en Europa, en Brasil, en Argentina, donde se hayan destacado el fin de semana. Antes de empezar con el repaso, quería contarles una historia muy bonita y muy emotiva que pasó esta semana pasada en la Liga 8 de la Liga Argentina con nuestro jugador Duan Vergara, que tiene una relación muy cercana con su entrenador Gustavo Costas. Por los que no saben, se le falleció el suegro la semana pasada y antes de que falleciera, en conversación con su suegro le decía, dame una camiseta. Y bueno, sí, claro, de cualquiera es de maravilla. Y bueno, le mencionó las estrellas en Racing y me dijo, no, dame la de Duván. Por la relación bonita que tengo yo con él. Va el entrenador Costas, le dice a Duván, hey Duván, mi suegro quiere tu camiseta. Que entonces Duván le dice, sí, claro, déjame hacer esto, déjame dártela con 2 goles. Ahorita en el siguiente partido. Dice que lo puso en oración, que le pidió mucho a Dios para poder marcar los 2 goles y así fue y cumplió con su promesa. Esas son las historias que nos alegran el corazón, las historias que necesitamos para empezar la semana con el pie derecho, empezar con toda. Y no, qué bonito ver a nuestro jugador involucrado con una historia tan bonita. Y eso quiere decir mucho de la personalidad de los nuestros, ¿no? Del cariño, de lo amable, es el pueblo colombiano. Muy bonito con esta historia. Qué bonito poderles contar eso. Quiero decirles por qué no se jugó la fecha 9 de la Liga Argentina y fue porque hay una demanda y salió la ARCA a denunciar supuesto falta de pago de impuestos al sumo de más o menos como 19.000 millones de pesos argentinos que vienen siendo como 14 millones de dólares. Entonces, bueno, salió eso en Argentina y entonces decidieron suspender la fecha por esas demandas de la ARCA hacia la AFA, lo que está pasando ahorita y por eso no se jugó la fecha. Supuestamente se va a reiniciar esta semana con la fecha 10. Creo que la fecha nueva ahí me imagino que se aplazará para después, pero según los informes se continuará con la fecha 10. Entonces no hubo acción este fin de semana, no hay mucho que hablar de los nuestros de este fin de semana, sino de la fecha anterior, que Duan hizo 2 goles, muy contento por él porque arrancó el campeonato siendo titular, perdió la titularidad, entra casi todos los partidos, pero sería lindo verlo a él de titular, ¿no? Porque pues tiene unas condiciones muy buenas. Entonces no hubo acción en esa fecha 9 de la Liga Argentina. Pasemos a la Bundesliga. Dejo la pregunta y por favor me dejan la respuesta acá en los comentarios. ¿Hay un mejor extremo izquierdo ahorita, en este momento, ahorita, en la actualidad, mejor que Luchito Díaz? ¿Quiere que yo le responda? No veo ningún mejor extremo izquierdo ahorita en el momento. Y no solo porque los números lo dicen, sino por lo que hace en la cancha. Es el mejor extremo con mejores números, mejores goles, mejores asistencias, o sea, unos números de locura. Y quiero compartirles un poco acá los números que lleva hasta ahorita. En Bundesliga lleva 24 partidos jugados, 14 goles con 10 asistencias. O sea, si sumamos los dos son 24 participaciones de gol, o sea que participa en un gol por partido. Prácticamente es lo que dicen las estadísticas en Bundesliga. Pasamos a cuando llegó, que fue la final de la FL Super Cup. Hizo un gol, si se acuerdan, que ese fue prácticamente el primer partido oficial con el Bayern Múnich de Luchito y hizo un gol. Entonces, 1-1 ahí. Y en la Pokal 4 partidos jugados, 2 goles, una asistencia, prácticamente también casi una participación por partido. Y en la Champions League, 6 partidos jugados, 3 goles, una asistencia. Entonces casi que números perfectos para el Guajiro. Sumar todo, 34 partidos, 20 goles y 12 asistencias. Qué números de locura que tiene Luchito Díaz hasta ahora. También acá en los comentarios la respuesta. ¿Hay un mejor extremo izquierdo ahorita en la actualidad que Luchito Díaz? Me dejan saberlo. Pasamos a Luisito Suárez y también quiero dar unas estadísticas de Luis Suárez porque está viviendo un momento increíble. Volvió y marcó este fin de semana gol de penal. Lastimosamente no pudieron ganar el partido, quedaron 2-2, pero números también de locura que tiene Luis Suárez.
34 partidos totales entre Liga, Copa y Champions, 28 goles y 8 asistencias. Números de locura también de Luis Suárez, el temporadón que está teniendo, la racha goleadora, que solo por encima de él está Harry Kane, Haaland y Mbappé. Son los únicos jugadores que tienen más goles y más asistencias combinados que Luis Suárez, o sea, entre goles y asistencias, más que Luis Suárez. Tiene mucho que decir de nuestro delantero ahorita en el momento. Bueno, ojalá que siga así on fire, que siga enchufado para el Mundial, porque como hablamos en el episodio pasado, los goleadores son de rachas, ¿no? Entonces, que esa racha no se nos vaya a acabar y que pueda cerrar la temporada así y continuar con esa racha goleadora para el Mundial. Entonces así lo necesitamos. Números de locura de Luis Suárez. Vamos a hablar un poquito de Mosquera en la quinta ronda de la FA Cup, otra vez contra el Liverpool, que acaban de jugar hace un par de días, que les ganaron, pero eso fue por Premier. Pero en este desafortunadamente quedaron eliminados. Bueno, pero jugó Mosquera, tuvo un buen desempeño, como ya sabemos lo que hemos hablado de él, agresivo, bien con el balón, bien en el aire, fuerte abajo, tapando, controló muy bien al extremo Río, porque ahora el técnico Slot pasó como a Gapco, porque normalmente Gapco coge esa banda, que era el problema que tenía con Luchito Díaz, ¿cierto? Que siempre a Luchito prácticamente la temporada pasada lo puso de 9 para darle la banda a Gapco, pero entonces ahora no sé, no está teniendo muy buen desempeño Cody Gakpo, entonces, bueno, no para decirle como que te lo dije, pero no valoraron a Luchito Díaz y están teniendo problemas con esa banda. Entonces entró Río, que es un pelado de las inferiores que subió al primer equipo. Entonces agarró esa banda y pasó a Cody Gakpo como un poco más de interior. Pues bueno, él está casado con Cody Gakpo, que es un muy buen futbolista, no estoy diciendo que no, pero bueno, no es Luchito Díaz, ¿no? Entonces lo controló muy bien Mosquera a Río en esa banda izquierda. Tuvo un buen desempeño Mosquera. Lastimosamente no pudieron pasar la ronda y quedaron eliminados, pero fue titular otra vez este fin de semana. Otros dos de los nuestros que fueron titulares este fin de semana fue el Cucho Hernández con Nelson de Osa en el Betis, pero perdieron 2-0. La verdad, un partido muy decepcionante del Betis. La verdad, yo vi el partido y el primer tiempo, poco y nada del Betis. Incluso el único que fue agua fresca fue el Cucho Hernández, que tuvo dos oportunidades. Tuvo una en el primer tiempo de tiro libre, que la sacó muy bien el arquero, iba a ser un golazo, pero el arquero intuyó que iba para allá el balón, entonces alcanzó a tomar uno o dos pasos antes de que el Cucho Hernández le diera el balón, porque si no, él no intuye que va para allá, hubiera sido un golazo del Cucho Hernández. Entonces, desafortunadamente hizo muy bien el arquero ahí por intuir que el balón iba hacia allá y no fue gol. En el segundo tiempo tuvo un buen cabezazo también, que actuó muy bien el arquero. No pudo marcar el Cucho Hernández este fin de semana, pero tuvo un buen desempeño, la verdad. Nelson de Osa sí tuvo quizás un partido más complicado. El técnico Pellegrini hizo muchos cambios porque ellos tienen ahorita Europa League esta semana que viene. Se hicieron muchos cambios, no estaban muchos de los titulares. Nelson de Osa pues no ha tenido mucha titularidad, traba mucho de los partidos, casi que es un cambio fijo para el técnico, pero no sé si fue el cambio de jugadores, el equipo no estuvo andando bien, no se entendieron muy bien dentro de la cancha y tuvo un partido, no quiero decir malo porque se saben las condiciones de Nelson de Osa, incluso cuando tuvo la pelota hizo cosas distintas, porque creo que es un distinto, porque creo que es un buen jugador, pero no tuvo un buen desempeño. No siento que solo fue por él, sino como un total grupal del equipo. Incluso se vieron varias acciones en el partido donde él se abría, donde pedía la pelota y no se la pasaban. Y varias veces como que botaba las manos y como que estaba un poco desesperado, un poco estresado porque no le estaban pasando la pelota. Y bueno, son cosas del fútbol, no pasan. Entonces, no el mejor partido de Nelson de Osa, lastimosamente, pero cuando tuvo el balón, creo que lo hizo bien, incluso puso un muy buen balón, que fue el cambio, hizo un cambio de frente excelente a su jugador, e hizo un par de jugadas buenas, fue sustituido en el segundo tiempo. Los que entraron, la verdad, poco y nada, porque terminaron perdiendo 2-0 el partido. El que hizo gol fue John Córdoba, y no hemos hablado de John Córdoba ahorita en este canal. Hizo gol este fin de semana, hizo gol de penal, pero
lastimosamente perdieron 2-1 contra el Rubin Kazán, pero quería también compartirle unos stats de los números de John Córdoba. Ya son 17 partidos, 9 goles, 4 asistencias. Entonces números también muy buenos para John Córdoba. Ojalá pueda seguir así para el Mundial y nuestra convocatoria ahorita en marzo. Vamos a hablar de Richard Ríos en el clásico, en el Clásico de Portugal entre el Porto y el Benfica. Un partido donde lo empieza a ganar el Porto muy rápido, en dos contragolpes, incluso el partido fue en la cancha del Benfica, pero el Porto en unos contragolpes muy letales lo pasa a ganar en el primer tiempo 2-0. El Benfica no se ponía en el partido, no buscaba las formas, tenía el balón, pero no era muy productivo con el balón, no veía por dónde podías empatar. Así terminó el primer tiempo, se empieza el segundo tiempo, un poco de lo mismo, sin encajar en el partido, teniendo el balón, pero no siendo decisivo en el 3/4 de cancha. Ríos se vio muy bien, lo que ya sabemos de él, pasando bien el balón, fuerte en defensa, entrándose, queriendo la pelota, pero era más cuestión de los de arriba no lograban encajar, la perdían cuando entraban al área, no botaban ese pase filtrado hacia los delanteros, no se veía por dónde hasta que hace unos cambios el técnico y ya se rehusó un poquito más el equipo. En una jugada donde se va el extremo derecho, engancha hacia adentro, de zurda le pega el palo, le rebota al delantero noruego que juega por la otra banda, la encaja y bueno, hay partido en el Estadio Benfica 2-1 y después más adelante pueden marcar el 2-2. Entonces salvan un partido que prácticamente estaba perdido, que no se veía por dónde lo iban a empatar o dónde iban a poder hacer partido. Y le botan una manito a Luis Suárez también, ¿no? Porque queda el Porto de líder, pero no se le va tan lejos, porque ahí va de segundo, va al Sporting. Entonces Richard Ríos botándole una mano a Luis Suárez. Entonces quedaba muy difícil. Si el Porto ganaba, se iba ya muy adelante y quién sabe si se lo iban a alcanzar el Sporting. Entonces queda la liga abierta en Portugal y bueno, a ver qué pasa con la liga de Portugal. De Portugal vamos al Brasileirao, o bueno, vamos a Brasil porque este fin de semana no fue Brasileirao, sino fue las finales de los torneos estatales, de los campeonatos estatales. Empezó con Flamengo, con nuestro jugador Carrascal, fue titular en la final, en el partido. También fue titular Serna en el Fluminense. Empezó Flamengo tocando el balón, teniendo oportunidades, tuvo un par de chances, pero nada así loco. Como al minuto 25 ya el Fluminense empezó a jugar más y cerró muy bien el primer tiempo con un par de oportunidades, nada así. Rascal tuvo un buen partido, tuvo uno de los mejores partidos. Pero se nota la calidad que tiene, es uno de los diferentes. Cuando tiene el balón hizo un par de oportunidades donde es ese tipo de jugadores que yo quisiera siempre en mi equipo. Así no tengo un partido brillante, así no tenga el mejor partido, en cualquier momento te puede definir un partido. Entonces tuvo un par de oportunidades así. Y lo que me pareció interesante es que arrancó de titular. Y como ya saben, hubo cambio de técnico ahorita en el Flamengo, ganándose la titularidad del técnico, no lo sabemos, son los primeros partidos, ojalá se pueda desempeñar mejor en los siguientes, si le sigue dando la titularidad, acuérdese que acaba de llegar Paquetá y que juega muy en esa misma posición, entonces casi que es o Paquetá o Carrascal, entonces un trabajo muy difícil porque Paquetá es un excelente jugador, o sea, ahorita acaba de llegar por muchísimo dinero desde la Premier, entonces una competencia sana y fuerte y muy buena para nuestros jugadores. Ojalá pueda tener mejores desempeños ahorita en lo que va en los primeros partidos del técnico, en poderse ganar esa titular. La tiene difícil, pero no imposible, porque para mí Carrascal es un excelente jugador. Incluso cuando se hizo el cambio en el segundo tiempo por Carrasca, entra Paquetá. Y la verdad, un poco y nada, tocó la pelota un par de veces, pero no lo vi tan enchufado, ¿no? Quizás decir que es el titular indiscutido por encima de Carrascal. Entonces yo creo que hay una competencia bacana, yo creo que hay una competencia sana entre ellos. Déjeme saber, ¿a quién escogerías tú? ¿Escogerías a Paquetá o a Carrasca siendo titular en el Flamengo? Porque tienen un equipazo, tienen muchísimas estrellas y claramente quieren ir por el campeonato otra vez. Quedaron entonces el partido, termina quedando 0-0, se van a penales y en los penales lo termina ganando el Flamengo. Entonces, Flamengo campeón
del campeonato carioca. Pasamos del Carioca y vamos a hablar del Paulista, donde Arias fue titular, ganándose la titularidad para la final de anoche. Tuvo un muy buen partido, buen desempeño, tuvo acción en el segundo gol, donde la tiran, un balón filtrado, él prácticamente va a atacar el balón, se estrella contra el arquero, da el rebote y el otro la empuja. En un aguacero que cayó mientras jugaban, la cancha estaba terrible, la pelota casi ni corría con los charcos que habían. Lo termina ganando 2-1 el Palmeiras y pasándola a ganar 3-1 en el global. Entonces, campeones del campeonato paulista. Y muy bueno por nuestro jugador también ganándose la titularidad anoche. Y vamos ahora a el torneo Mineiro, al campeonato Mineiro, donde salió campeón el Cruzeiro de Sinisterra, que no ha podido jugar por las lesiones, que hace mucho tiempo lo han tenido afuera de las canchas. Hizo un pequeño regreso, pero no ha podido casi jugar. Incluso ya Cruzeiro dijo que ya no va a ser la opción de compra, entonces a buscar equipo a Sinisterra ahorita a mitad de año. Entonces no sabemos qué va a pasar, si va a poder jugar. Un momento difícil, ¿no? De estar en la Premier, de estar actuando bien, de estar en selección y después estar leccionado. Es un momento muy difícil para Sinisterra. A mí me encanta también, es un muy buen jugador, pero difícil si las lesiones le siguen jugando una mala pasada para poder estar en la selección. Pasa a ganar el 1-0 el Cruzeiro, entonces campeón el Cruzeiro del campeonato mineiro. Se armó una furrusca, se armó una pelea al final del partido terrible, se agarraron todos, cosas que no deberían pasar, cosas, la verdad, un poco lamentables lo que sucedió ayer al final del partido. Hay mucha rivalidad, nadie quiere perder, todos quieren ganar, entonces cosas así pueden suceder, pero un poco lamentable que esto pase en estos tipos de partidos, ¿no? En una final, con el estadio, con la gente, el ejemplo que se le dan a los niños, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y así quedó y no pasó a mayores. Gracias a Dios. Y pasamos al campeonato gaucho, donde queda campeón Gremio de Porto Alegre. Acordémonos que habían ganado 3-0 la ida en la primera final y lo ganan 3-4-1 en el partido de vuelta, quedó 1-1 el partido, donde fueron titulares Enamorado y Monsalve. En el Gremio y en el Inter, Borré y Carbonero. Salió el Inter con toda, tuvieron un par de chances, incluso Borré tuvo una que tenía que haber sido gol. Tuvieron sus oportunidades, la verdad, el Inter de ponerle picante y ponerle interés a la final, ¿no? Porque tenían que salir con toda y haber marcado, pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Tuvieron oportunidades, no la metieron. Ya el Gremio se asentó en el partido, incluso pasa a ganarlo primero. Y ya después a lo último, un penal que le cometieron a Borré, hacen el 1-1, pero ya un poco muy tarde, ya estaba prácticamente resuelto el campeonato a favor del Gremio. Entonces, el Gremio se queda con el campeonato gaucho. Y hablar un poco de Enamorado también, ¿no? Que a mí me encanta como jugador, tuvo un muy buen partido, Monsalve también, pero quizás hablando ya un poco más de lo que es para selección, yo creo que Monsalve la tiene un poco, no imposible, pero hay muchos jugadores en esa posición. Pero sí quiero hablar un poco de la posición que ocupa Enamorado en la banda derecha. Siento que es una posición en la selección que hay espacio, que hay cupo, que hay alguien para llevar. Porque acordémonos, yo creo que en esa banda no hay como si un titular indiscutido. Esa posición está abierta. Por ahí a veces juega Yasser Asprilla, que es un excelente futbolista, que está en Europa, pero no ha tenido la continuidad que hemos esperado, no ha estado jugando. Cuando ha entrado lo ha hecho muy bien, pero no tenemos a un delantero fijo por esa banda. Siento que Enamorado es una muy buena opción, me parece un muy buen jugador que juega por esa banda, que es picante, que es escurridizo, que tiene buena pegada, lo demostró en el fin de semana pasado en la primera final con ese golazo que marca. Entonces es una muy buena opción, ¿no? Dejo acá la pregunta. ¿Enamorado está haciendo méritos para ser llamado a la selección? ¿Sienten que porque quizás la baja o quizás no tener ese fijo ahí en esa banda derecha en la selección puede ganarse el llamado ahorita para estas convocatorias en marzo? Dejo la pregunta, no lo sé. Para mí, si me preguntan a mí, yo creo que está haciendo méritos suficientes. Si sigue así, si sigue siendo protagonista en el equipo, si sigue jugando de esa manera, puede muy fácil ganarse el llamado. Yo sé que hay muchos jugadores, son muchos, pero si lo sigue haciendo así, ¿por qué no? A mí me gusta ese jugador, incluso me gustaba mucho desde que estaba en Junior, determinante,
en el título de Junior, haciéndolo exactamente igual ahorita en el Gremio. Entonces, no ha sentido mucho la adaptación en Brasil, lo sigue haciendo muy bien. Siento que es una muy buena opción para Néstor Lorenzo y la selección, entonces esperar a ver qué pasa con Enamorado. Y bueno, ¿qué más les tengo para hoy? James, nada que debuta, su equipo jugó este fin de semana, jugó afuera de la ciudad y ni siquiera viajó, entonces no sabemos qué pasa con James, ¿no? Esperar a ver si ojalá en el partido ahorita que viene en casa pueda finalmente debutar porque lo necesitamos. Necesitamos que nuestro 10, nuestro capitán, empiece a jugar. Dejo otra pregunta también. ¿Les preocupa la situación de James Rodríguez, que no está jugando? Ojalá pueda debutar pronto porque el Mundial está a la vuelta de la esquina. Entonces, eso es lo que les tengo para este fin de semana. Acuérdense en suscribirse al canal Radar Tricolor, donde hacemos el repaso de nuestros jugadores. Tengan un buen arranque de semana. Dios los guarde, Dios los cuide. Nos vemos en la próxima.